Esto es Notas en Voz Alta, un podcast al que yo traigo las ideas y tú decides cómo usarlas. Soy Carolina Carr y hoy vengo con una nota en una voz que solo tú escuchas, la de tu narrador interno, que no sabe de silencios en momentos en los que necesitas calma y que te dice cualquier cosa inútil cuando lo que pides es una respuesta sensata. Quédate conmigo y hablemos de tu voz interior, la que te habla como tú aprendiste a hablar y que, quizá, es una voz aburrida de que le digan que es mala y solo necesite escuchar este episodio para poder hablarte mejor. ¿Empezamos? Te doy la bienvenida al episodio 19 de Notas en Voz Alta. ¿Cómo anda tu voz interior por estos días? ¿Es tan ruidosa como el señor que vende aguacates en la esquina? ¿O lleva días, como la mía, en modo Terminator, que todo lo que le digo me contesta hasta la vista, baby? ¿O anda en la fase amorosa, esa en la que te dice que eres una persona increíble y que el mundo tiene suerte de que hagas parte de él? Pues bien, te voy a leer un párrafo del libro 10% más feliz de Dan Harris y su definición de la voz interior, del narrador interno, como le llama él. El narrador interno, la parte más íntima de nuestras vidas, es esa voz que irrumpe tan pronto abrimos los ojos por la mañana y luego nos importuna todo el día con una bocina. Es un pantano febril de impulsos, deseos y juicios. Está obsesionado con el pasado y el futuro, en detrimento del aquí y el ahora. Es la voz que nos hace ir al refrigerador cuando no tenemos hambre, perder los estribos cuando sabemos que no nos conviene y revisar nuestras bandejas de entrada cuando, supuestamente, estamos conversando con otros seres humanos. Nuestro parloteo interno no es del todo malo, por supuesto. A veces es creativo, generoso o divertido. Pero si no le prestamos mucha atención, algo que pocos de nosotros aprendemos a hacer, puede convertirse en un titiritero malévolo. Como es costumbre, te cuento primero brevemente quién es el autor de este párrafo. ¿Quién es Dan Harris? En 2004, mientras presentaba en vivo las noticias en Good Morning America, el noticiero matutino número 1 de Estados Unidos, este hombre tuvo un ataque de pánico. Les dejaré su historia en un enlace en la descripción del episodio, porque esto involucraba muchas cosas, drogas, mucha presión, algo de trauma posguerra. Pero para hacer el cuento corto, hoy Dan Harris tiene uno de los podcasts más escuchados del mundo en salud mental. Sus amigos incluyen al Dalai Lama, Brené Brown y Robert Waldinger, quien, como todos sabemos, o sea, nadie sabe, es el director emérito de la Facultad de Psiquiatría de Harvard. Hace varios años tropecé con su historia, luego con su podcast y luego con su libro. Y es de esos contenidos que creo de verdad me ha hecho una mejor persona. Cuando pensé en un episodio sobre la voz interior, dije, tengo la frase, tengo el párrafo, tengo el libro, y me fui a Dan Harris y busqué todo lo que había resaltado allí. Este caballero describe la voz interior tal cual es. Esa voz que te dice que la torta de chocolate a las 11 de la noche es absolutamente necesaria para tu bienestar físico y mental. Es la que te impulsa a comprar ese curso online de cómo volverte millonario en 3 días, mientras tienes 3 deudas pendientes por pagar por ese mismo monto. Y es, por supuesto, la voz experta en señalarte todo lo que has hecho mal desde los 5 años. El narrador interno es un crítico de cine que comenta tus metidas de pata en tus roles previos, pero también prepara trailers catastróficos de lo que va a pasar en tus roles futuros.
Ah, pero eso sí, vaya uno a preguntarle qué hacer en este preciso momento y el narrador se queda mudo. ¿Cómo hacer que nuestra voz interior sea la mejor voz interior posible? ¿Cómo lo logramos? Para empezar, entendamos que la narración interna tiene tres tonos, digamos, de fábrica, o sea, por default vienen estos tres tonos, que son el negativo, todo va a salir mal, el inmortal, nada puede salir mal, y el mudo. Oye, voz interior, ¿qué hago ahora mismo? Y suenan por allá grillos en el fondo de tu cerebro. Una vez entendemos desde dónde vienen o de dónde vienen esos tres tonos, podremos aprender a sincronizar la voz interior con la necesidad exterior del momento. ¿Cuál es el objetivo de esto? Pues ningún otro que enseñarle a nuestra voz interior a dar buenos consejos, a hablar cuando corresponde y con lo correcto. Y que no sea esa voz gritando, otro, 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 cuando alguien viene con la botella de tequila. No, gracias, eso ya lo superamos. Empecemos entonces con el modo negativo, el modo que está basado en todos tus estudios de nostradamustonomía. Qué linda palabra que me acabo de inventar. La RAE ya debe estar enviándome a la Interpol aquí a la casa. Pues bien, todas esas veces que has averiguado profecías, conspiraciones, el horóscopo o el chisme, lo que dijo fulana que pensaba de ti, lo que se le escuchó a sutano opinar sobre tu talento, todos estos supuestos que parecían inofensivos y curiosos son en realidad el ambiente del salón de clase donde tu voz interior aprende a hablar. Y si estos mundos proféticos los vivías desde la niñez, pues creaste un monstruo parlante con voz apocalíptica y se graduó con honores de ese curso. Déjame aquí invitarte a darle otra revisada al episodio 18 sobre tus juegos de infancia y la persona en quien te convertiste. Seguro te explicará el porqué del tono de tu voz interior dominante. Fíjate que el modo negativo se va afianzando con cosas como no lo hagas porque te voy a regañar o seguro si no estudias vas a perder esa evaluación de matemáticas. Y luego va creciendo gracias a otras voces como tú no tienes experiencia para ese trabajo. O mejor no cuentes eso que la gente se va a burlar o te va a coger lástima. O se fue de mi lado porque encontró a alguien mejor. Así, con esas convicciones apocalípticas o derrotistas, en tu cabeza se arma una playlist que tu voz interior va a tocar cuando se le ocurra. Siguiente modo es el super, hiper, mega, doble, triple positivo. Y viene del entrenamiento que te dieron en que te mereces todo lo bueno del mundo. Te sacabas buenas notas, entonces recibías un helado de premio. Enseñanza para tu voz interior. Si haces las cosas bien, estaremos bien. Y comeremos helado, además. Ese tono se afianza y si bien es un tono que sirve, algunas veces para bien, te digo que en el 99% de los casos se convierte en un manipulador impresionante, que te dice cosas tan absurdas como, terminemos esto muy bien para que no se den cuenta que estás cansada o triste o que estás aburrido. Este modo, este tono, el super, hiper, mega, doble, triple positivo, yo no creo que busque tu bienestar, lo que busca es tu rendimiento. No quiere, no admite que descanses, quiere que produzcas, porque si produces te ganas un helado, o un auto, o un aumento, o un aplauso, o amor y aceptación, ¿ves? A este tipo de narrador color de rosa no le interesa si tu vida está hecha a pedazos.
Le interesa que no se note. Y lo más perverso es que te lo dice con dulzura. Por eso yo soy tan escéptica con el positivismo exagerado y tóxico. Te lo dice con esa voz de premio, de aplauso, de pega una foto en la nevera y atráelo con la mente, de te va a ir increíble si solo das un poquitico más, la milla extra, bla, bla, bla. Como si el autocuidado o la compasión con lo que sientes fueran una traición. Como si parar fuera perder el amor de todos. Mira, esa voz no es tu amiga. Es una voz adiestrada para que sobrevivas, no para que vivas. Y dejó de necesitarse hace varias glaciaciones. Y la última voz es la muda, la que creció sin aceptar la responsabilidad de estar disponible. Pues porque para eso estás tú. Y pues sí, la voz eres tú. Porque no es que tengas una persona dentro diferente a ti que está hablando. A no ser que tengas una personita dentro y esta va a crecer y a partir de los 2 años va a empezar a hablar y nunca se va a volver a callar. Pero si no es ese el caso, o sea, si no hay una personita real creciendo dentro de ti, entonces la voz que no habla, la voz que calla, también eres tú. Y eso incomoda, porque preferimos escuchar una voz dura o la voz manipuladora que acabo de mencionar en el positivismo, antes que enfrentarnos al silencio que genera nuestra propia responsabilidad, el necesitar darnos una respuesta. Ese vacío incómodo de no saber qué queremos, ni qué nos hace bien, ni por qué hacemos lo que hacemos. Esa voz que no existe, la que no opina, la que no guía ni se queja, seguramente está esperando que madures. La voz que no opina quiere que tú hables como alguien en quien confías. Y cuando eso pase, esa voz recuperará el volumen. ¿Qué fue lo último que escuchaste de tu voz interior? Dale, piénsalo. Y debió ser hace nada, segundos. Tal vez fue algo como, este podcast está buenísimo, lo voy a poner en mis estados y en todas mis redes y le voy a contar a todo el mundo porque tienen que conocerlo. Quizá. O quizá fue más bien una palabra de aliento. Dale, podemos. O un comentario mordaz. Ay, aquí estás otra vez escuchando a esta mujer. O el clásico, apúrate que vamos a llegar tarde. ¿Qué te dijiste? Yo acabo de hacer esta reflexión. Y en mi caso fue un sonoro ¡ah! Mientras me gritaba que volvía a equivocarme porque siempre que voy a decir una palabra que tiene una C y una L me vuelvo un 8. Ese grito de guerra interno fue, como siempre para mí y seguramente para ti, una mezcla, mira, si ve cómo me enredo cuando viene ese L, una mezcla extraña entre una bendición y una maldición. Porque digamos en mi caso me recuerda, tengo que estar pendiente de la pronunciación y pues eso es como un reclamo. Pero también me dice, tienes que estar pendiente de la pronunciación y pues esto me sirve un montón. Y ahí viene el gran núcleo del asunto. ¿No te pasa que tu voz suena como si te estuviera juzgando y regañando? ¿Que tu voz te intimida y eres técnicamente tú? O sea, ¿eres tú intimidándote a ti mismo o a ti misma? Y lo peor, ¿por qué esa voz, la tuya, la mía y la de la gente que amamos? Y aquí esto me duele en el alma porque es que hay gente que queremos con todo nuestro corazón. Yo, por ejemplo, mi hijo, y lo escucho hablarse y digo, ¿cómo te puedes hablar así, mi amor? ¿Por qué esa voz puede ser eventualmente tan brutal? ¿Cómo cambiarle el tono? ¿Se puede cambiar el tono? ¿Podemos enseñarnos a hablar con nosotros sin necesidad de regañarnos?
Llegó el momento de meterle un poquito de ciencia a esto. El punto de partida, apenas obvio, para intentar comprender tu voz interior es entender de dónde viene. Por allá en la década de 1930, el psicólogo Lev Vygotsky, no tengo ni idea si se pronuncia así, pero así se lee, descubrió que nuestra capacidad para el habla interior se desarrolla al tiempo con el lenguaje externo. Y nada más piensa en un niño de 2 o 3 años que está jugando en voz alta. ¿Qué dice? Repite todo lo que escucha alrededor. Luego, dice este mismo psicólogo de nombre impronunciable, ese parloteo se vuelve interno. Y esto viene pasando alrededor de los 5 años. La conclusión general de este estudio es que el habla interna se desarrolla aproximadamente al mismo tiempo que el habla externa. Lo que vas aprendiendo a decir, te lo vas a aprender a decir a ti mismo o a ti misma sin necesidad de ponerlo en voz alta. Perfecto. Pero si tuvimos una infancia feliz, tranquila y sin traumas, ¿por qué la voz interior nos habla como nos habla? Según Vygotsky, los detalles de lo que nos dicen alrededor y su carga emocional sobre todo, influencia nuestra voz interior. Y viene de lo que nos dicen, quienes nos cuidan y cómo lo dicen. Entonces, un narrador interno negativo surgió como la voz de unos profesores que te recordaban que si no estudiabas ibas a perder el año. Y si perdías el año, no ibas a tener regalos de Navidad. Y al otro año todos tus amigos iban a ser felices en el curso que seguía y tú no. ¿M? Y no había necesidad de darle un puño a nadie. Quizá tu narrador surgió del unicornio mágico de la felicidad, de un colegio, sigamos con el ejemplo de los profesores, donde te decían, puedes ser todo lo que desees, solo tienes que proponértelo. Bueno, y sabemos que esto con la vida tiende a ser un poquitico diferente en contexto. Y la voz muda, mantengámonos en el ejemplo escolar, puede venir de un colegio muy represivo, tal vez un colegio muy católico donde todo estaba prohibido o todo era pecado o todo era peligro de expulsión y le enseñó a tu voz interior a mejor quedarse calladita y no meterse en problemas. Con base en esto, luego viene una de las teorías que más me conectó con mi caso en particular y me atrevo a decir que conectará con el tuyo también. Las primeras teorías de la conciencia sugerían que cada uno tiene un yo, con gustos, disgustos y motivaciones muy únicas. Sin embargo, aunque generalmente somos una sola persona coherente, salvo tengamos un asunto, pero bueno, digamos, somos una persona y estamos definidos y definidas de alguna manera, muchos psicólogos hoy consideran que el yo singular es una ilusión, que eso no existe. Somos muchos yo. Se dirá yoes o yo. Somos muchos yo. Cada uno con un conjunto diferente de motivaciones y de estándares. Muy seguramente los mismos valores, pero diferentes comportamientos. Esto tiene mucho sentido, en especial en los modos negativo, inmortal y mudo de nuestra voz interior. ¿Esto qué significa? Que nuestro narrador interno, o como le llamemos, puede ser el resultado de los diferentes roles que lo componen. Por ejemplo, yo como mamá tengo un conjunto de voces y estándares diferentísimo que yo como amiga. Y tú, seguramente, en tu rol de cumplidor de plazos y detrás del éxito, tienes un conjunto de objetivos muy diferentes a tu yo que llega a la fila del supermercado y se pone a hojear la revista Hola porque quiere enterarse de los chismes sobre los famosos. El mejor balance de tus voces interiores es el secreto.
Siempre el secreto es el balance. Y es lo que vamos a ver a continuación. Esto es Notas en Voz Alta y estamos hablando de la voz interior. En el mismo libro de Dan Harris hay un párrafo producto de una entrevista que él le hizo a Eckhart Tolle, que dice así: toda nuestra vida, argumenta él, está gobernada por una voz en nuestra cabeza. Esa voz está inmersa en un flujo interminable de pensamientos, la mayoría negativos, repetitivos y centrados en uno mismo. Parlotea sin parar desde el momento en que abrimos los ojos por la mañana hasta que nos dormimos por la noche, si es que nos deja dormir. Habla, habla, habla. La voz está constantemente juzgando y etiquetando todo lo que ve. Eckhart Tolle, a quien mencioné en muy malos términos en el episodio 16 sobre la nueva sabiduría. De hecho, Dan Harris coincide conmigo en que Tolle, casi tan pronto como dice algo brillante, dice otra cosa totalmente confusa y ridícula. Que su fama es como la del emperador desnudo del cuento, que supuestamente vestía un traje que solo veían los sabios y todos decían, wow, qué traje tan hermoso, para no parecer tontos, hasta que un niño se rió y dijo, pero si va pelado. Así es Toll. Todos dicen, wow, qué maestro, qué guía. Y sí, tiene sus chispazos, pero la mitad de lo que dice no se entiende. Bueno, si vamos a tener un loro mojado viviendo dentro de nuestro cuerpo, como lo revisamos en estos párrafos, más nos vale enseñarle a hablar con estilo. La voz interior no se va, no se calla, pero puede educarse. Aprendimos hace unos minutos que una persona emocionalmente sana no tiene una sola voz en su cabeza. Pero entonces, ¿cuántas debería tener? ¿Las tres de las que hablamos al principio? ¿Negativa, inmortal y muda, que ni siquiera es una voz? Pues bien, según Malgorzata Puchalska Wasil, hoy me vine con los innombrables, una mujer experta en comunicación interpersonal polaca. Dejaré toda su información en la descripción, porque si vuelvo a decir su nombre, se me va a salir un diente. Según ella, deberíamos al menos tener cuatro voces, cuatro tonos, cuatro maneras de hablarnos, que bien cultivadas se convierten en nuestras mejores aliadas en la vida. La voz número uno debe sonar a un amigo fiel. Es una voz que te abraza desde adentro y te dice, lo hiciste bien. O te dice, lo hiciste desastroso, pero aquí estoy y te sigo queriendo, tal como lo hace o un amigo o una amiga de verdad. Esa voz de amigo fiel es positiva, sin duda, pero es en mayor proporción compasiva y realista. Es una voz muy leal, te recuerda tus avances, celebra lo que has aprendido, pero te tiene paciencia porque sabe que es mucho lo que tienes por aprender, por avanzar y por mejorar. ¿Cómo traer esta voz de amigo o amiga fiel a tu narrador interior? Para empezar, tienes que hablar más contigo y haciéndolo, ¿cómo le hablarías a alguien que amas? ¿Cómo le hablarías a tus amigos? Entra a la ducha y dite algo como, aquí vamos otra vez, con toda, así nos duela la rodilla. Mientras estás comiéndote el almuerzo, qué rico este tercer plato de arroz con pollo, pero ya toca bajarle porque estás comiendo mucho. Yo, por ejemplo, me hago sendas cartas en las que me doy garrote y zanahoria, pero pues entiendo, yo soy escritora y esto se me da más fácil. Y suena cursi, pero es brutalmente útil. Me digo cosas como, Carolina, esto te lo buscaste, así que ahora no te me eches para atrás, que te he visto superar cosas peores. ¿Ves la clase de cosas que me diría mi amiga Olguita Franco, si estuviera reunida con ella? ¿Cuándo recurrir a esa voz?
Cuando cometes errores y tienes miedo de las consecuencias, o también cuando sientes que no eres suficiente o capaz de algo. Cuando no usarla, por Dios santísimo, antes de empezar algo. Tu amigo fiel es el mismo que te decía otra, otro cuando venía el tequila. Los amigos están para apoyarnos, pero para impulsarnos es mejor usar el tono número 2. El tono número 2 se llama el rival orgulloso. En este modo, tu voz interior suena competitiva, ambiciosa, retadora, pero no destructiva. Quiere que seas mejor, no que te odies por no serlo. Su voz suena más como a entrenador personal que dice, vamos, tú puedes, no te rindas ahora, porque sabe que puedes, pero no te va a insistir hasta que te lesiones. ¿Cómo se alimenta esta voz? Rodeándote de personas que te inspiren sin aplastarte, no del tipo Eckhart Tolle, o sea, tengo que insistir. Créeme, inspiración real y cotidiana, no llena de ciencia o pseudociencia. Gente que le pone el alma, como dicen en el noticiero colombiano. También alimentas esa voz cuando planeas cosas que te emocionan, no que te asfixian. Cosas que son para ti, no copia de las metas de otros. Cuando invocar ese tono de voz propia, de voz interior. Cuando necesitas un empujón. Cuando te estás dando cuenta que vas como a sabotear tu propio progreso. Cuando necesitas recordar que tienes talento, pero te falta disciplina. Es la voz que yo necesitaba invocar en el episodio 17, en el que hablábamos de lo que no progresa. En ese caso, la voz de rival orgulloso me habría dicho, no te quedes ahí, y si fallas, pues tampoco te quedes ahí. El tono de voz interior número 3 es el de autoridad ambivalente, mi favorito. Esta voz es compleja porque suena como a tu papá o a tu mamá o a tu abuelita, a quien te haya cuidado y te haya educado. Porque algunas veces te cuidaba con ternura y luego te da un sermón del otro mundo porque llegaste tarde o porque se te olvidó lavar los platos. Esta voz siente tanto amor por ti que quiere lo mejor para ti. Por eso te exige. Sus críticas no van a ser pocas ni van a ser aisladas, pero tampoco sus elogios. Esta voz viene de la parte de ti que de verdad quiere verte crecer. ¿Cómo alimentarla? Contrario a las anteriores, esta no se alimenta desde adentro, se alimenta desde afuera, desde las retroalimentaciones que te hacen en el trabajo que deberías dejar de tomar como un ataque, de la revisión de tus decisiones desde el punto de vista de un adulto funcional que se cuida de sí mismo como eres. Y sobre todo viene de evaluar tu comportamiento no para castigarte, sino para educarte. ¿Cuándo debes invocar esta voz? Siempre. Esta va en piloto automático y se puede meter cuando quiera, como la mamá y el papá. Cuando estás con tu amigo fiel, cuando estás con tu rival orgulloso, en cualquier momento. Confesión, mi propia voz interior tiene en este momento clarísimas vibraciones de autoridad ambivalente y eso me encanta. Y el último tono que todo adulto mentalmente sano debe tener es el del hijo indefenso. Esta es la voz más vulnerable, sin duda, pero que todos debemos reconocer. Es tu parte que llora por dentro, que tiene miedo, que se siente sola, que algunas veces parece débil. Y es cuando más necesita ser escuchada, porque si no se le escucha, puede traumatizarse y convertirse en un monstruo. ¿Cómo alimentar esta voz? Lo primero que debes saber es que lo que le des es para que madure, no para que crezca, ni para malcriarla. ¿Ves que tengo problemas para la C y la R? Para empezar, permítete
escucharla. Nada de, uy, no, saquemos ese pensamiento de mi mente. No voy a sentirme mal. No voy a, y no voy a, y tantos no voy a que solo reflejan que tu voz indefensa necesita ir a llorar al baño, a gritarle a la almohada, a patear unas piedras. Permítete sentir, pedir ayuda, regalarte un gesto amable para contigo, como irte a dormir temprano o decirte no sé qué hacer y no saberlo está bien. Ahora bien, ¿cuándo debe hablar tu voz indefensa? Excelente pregunta. Esta voz debe hablar cuando quiera, como los niños, pero no debe tomar decisiones. A esta voz no se le manda callar porque eso ya dijimos, la traumatiza, pero se le escucha. Tampoco se hace todo lo que pide, tal cual como con los niños. Y con esto, queridas personas con cuatro voces por dentro, llegamos al final de Notas en Voz Alta. Si creías que tu voz interior era muy sabia, tenías razón. Pero si sabes lo que la verdadera sabiduría significa, reconocerás que entre más sencillo y directo te hables, más claro tienes el concepto. Por eso, empieza a alimentar a tu voz interior con respuestas claras, con libros sencillos pero contundentes, con más conversaciones inteligentes y sobre todo con una cantidad de comprensión que la desarme cada vez que inicie una rebelión dentro de ti. Tu voz interior no es tu instinto, es un conversador cuyo tema central son las historias que le cuentas. Llénala de conversaciones simpáticas, animadas, de buenas ideas. Así deben conversar las cuatro voces dentro de ti. Por favor, vuelve a verificar si ya me sigues en la plataforma donde me estás escuchando y comparte este episodio o el link de mi podcast en general con quien crees que necesita más conversaciones simpáticas, animadas y llenas de buenas ideas. Nos escuchamos en una semana. Chao, chao.